Evangelio según Lucas capítulo 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Cuando vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Todo el contexto, como hemos podido ver, está relacionado con Juan el Bautista y la conversación de los discípulos de Juan con el Señor Jesús y la impresión que después Jesús deja acerca de Juan el Bautista, el gran concepto que nuestro Señor Jesús tenía de Juan como profeta y como preparando el camino del Señor. Y después de decir: no ha habido mayor profeta que este, o mayor hombre nacido de mujer, por lo que significaba haber traído el mensaje, el preparar el camino del Señor, les dice: bueno, el resultado debería haber sido diferente. Si es verdad que pecadores, publicanos, la gente del pueblo ha seguido a Juan el Bautista y por tanto ha aceptado su mensaje bautizándose. Pero mirar aquí, los fariseos y los escribas, que realmente son los que tienen más conocimiento de las Escrituras, en lugar de eso se han resistido al mensaje de Juan. Y es aquí, en este contexto, que vienen las palabras últimas que hemos leído del versículo 31 al 35. ¿A qué pues compararé los hombres? Aquí, cuando habla de hombres, tendríamos que entender también a las mujeres, al género humano. ¿A qué pues compararé esta generación y a qué son semejantes? Este es un texto que en un principio parece algo complicado, pero el mensaje que nos trae, como podremos ver, es muy claro y es muy directo. Tiene una aclaración, tiene un principio que es importante. Y no solamente para esa generación de la que está hablando nuestro Señor Jesús, sino también en nuestra propia generación.
está relacionado con el tema de Juan, está dirigiéndose a la gente, a la multitud de ese momento, pero está pensando también en la instrucción, por supuesto, para los discípulos, que son los que realmente escuchaban. Y nos pone una imagen que parece un poco, bueno, es simpática, pero que al principio nos parece un poco extraña. ¿A qué es semejante esta generación? Y entonces nos pone en la imaginación nuestro Señor Jesús a los jóvenes en las plazas. Tenéis que tener en cuenta, los que sois más jóvenes, que en aquel tiempo no había internet, ni había móvil. Si vais en algunos sitios, los amigos quedan para mirar el móvil juntos. Y entonces ves un grupo de jóvenes, todos con el móvil, cada uno en la mano, compartiendo imágenes, etcétera. No están ellos, están los móviles. O tenemos los cines, los teatros, etcétera. Pero en otros tiempos no había este tipo de cosas. Incluso, fijaros bien, en mi propio tiempo. Que cuando uno era joven pues no tenía este tipo de cosas y lo normal era ir a la plaza a jugar al balón o en otros casos más rebeldes a tirarnos piedras los unos a los otros. Esta era nuestra diversión, estos eran los juegos. Y lo que nos dice nuestro Señor Jesús es que bueno, allí están los jóvenes en la plaza del pueblo, de la aldea, Capernaum quizá, Nazaret. Y están allí los muchachos jugando. ¿Cuál es su diversión? Pues imitar a los mayores, quizá. Así que toman sus flautas y sus instrumentos musicales y empiezan a tocar quizá algo de fiesta, de alegría, de charanga, de ánimo, para que los jóvenes nos alegremos, saltemos, etcétera. O quizá alguna música más solemne, triste, imitando a los funerales que se podían tocar. Hoy en día tampoco eso es muy extraño. Recuerdo en alguna ocasión de ver a mis nietas jugando a estar embarazadas. Y habían visto de otras madres estar embarazadas y entonces se ponían ellas mismas una almohada pequeña, un cojín, decían como estaban embarazadas, se tumbaban como si fueran a dar a luz, en fin, este tipo de juegos imitando a los mayores. Pero también haciendo gestos de tristeza por otro tipo de asuntos, etcétera. Es decir, que no hemos perdido ese afán de jugar en grupo con los niños, los jóvenes, como allí podíamos mirar. Y entonces el Señor Jesús dice, ¿os fijáis en esos jóvenes que están en la plaza? Cantan con sus flautas, invitando a otros a cantar también, pero no quieren cantar. Es aburrido, ya hemos cantado esto, queremos otra cosa diferente. Vamos a buscar algún juego nuevo, alguna cosa nueva. Y entonces dice, bueno, también les tocan como si fuera de funerales, más solemnes, tristes, melancólicos, quizá añorando cosas como hemos podido ver de algunas canciones. Pero tampoco esto les agrada y tampoco están como para estas cosas tan tristes. Vamos a buscar otro tipo de canciones, otro tipo de música o de entretenimientos. Y la conclusión, que siempre sale alguno, qué aburridos sois, no os gusta nada, no queréis hacer nada, todo os parece mal. Estáis como una especie de neblina de aburrimiento, cada uno de vosotros. Esta es la escena que podemos buscar. El grupo de jóvenes que no saben hacer nada porque todavía no han inventado el móvil. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, esta generación es igual que ellos. Miramos otra vez que está en el contexto de Juan el Bautista y del Señor Jesús. De que los discípulos han ido a preguntar si Jesús es Él y Jesús le está diciendo, mirad lo que estáis viendo con vuestros ojos y lo que estáis escuchando. Los cojos andan, los ciegos ven, etcétera. Y nuestro Señor Jesús está diciendo, fijaros en Juan el Bautista, no hay otro como él. No ha habido otro a lo largo de la historia tan grande como profeta como este Juan Bautista. Y en este contexto está diciendo, aquí están, que os dicen una cosa, os dicen otra y no reaccionáis. Aquella generación a la que la está comparando nuestro Señor Jesús es muy parecida a nuestra propia generación. Hay algo que tenemos que tener
claro y que está en el centro de esta historia y de esta enseñanza, que después la podremos ver expresada con más teología y con más doctrina. Pero en esta escena de imagen que está trayendo nuestro Señor Jesús, podemos ver muy claramente que la naturaleza del ser humano, de aquella generación y de la nuestra, tiene el corazón tal endurecido que aun cuando se le pueda presentar el Evangelio de una forma y otra, no lo pueden aceptar. No importa de qué actitud o de qué manera podamos traer el mensaje de salvación, de esperanza, de arrepentimiento, de perdón de pecados, etcétera, que el corazón está tan endurecido que no lo puede recibir. Y que en realidad lo que podemos ver de aquella generación muy judía, muy de las escrituras, muy farisea, muy tradicional y muy religiosa, o de nuestra generación pagana, incrédula, que le da espalda a Dios, no hay mucha diferencia. Porque lo que les identifica a ellos con nosotros o a nosotros con ellos es un corazón endurecido, que no es capaz de reaccionar. Nosotros no rechazamos el Evangelio por incapacidad. No es porque nuestro corazón no pueda reaccionar, es que no quiere reaccionar. No es porque la dureza venga porque simplemente el corazón, el ser interior de la persona no pueda hacerlo, es que no quiere hacerlo. Porque la imposibilidad que hay es una imposibilidad moral, es una imposibilidad espiritual. He aquí a estos jóvenes que diciendo, venga, vamos a entretenernos, o vamos a buscar una diversión, vamos a buscar un significado para nuestro tiempo mientras estamos en la plaza. Pero si decimos una cosa o decimos otra, o lo podemos presentar de esta forma o de esta otra forma, no queréis reaccionar. Estáis como adormecidos. Y el Señor está diciendo, estas generaciones como estos jóvenes. Y nosotros decimos que nuestra generación es como aquellos jóvenes. No pueden reaccionar al Evangelio, ya sea de Juan o sea de nuestro Señor Jesucristo, porque no quieren reaccionar, porque su impedimento es espiritual. No es por falta de evidencias, no es por falta de esfuerzos, no es por falta de presentación del Evangelio, sino que es por la falta de voluntad. Fijaros bien lo que yo he experimentado en diferentes ocasiones y que vosotros, si habéis salido alguna vez a la calle o habéis hablado con la gente para presentar el Evangelio, que normalmente las personas empiezan diciendo preguntas. ¿Y por qué este hecho? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién me demuestra a mí que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué rechazáis a la Virgen María como Salvadora y aceptáis solamente esto o aquello otro? Y nosotros, inocentes, como los jóvenes en la plaza, tocamos nuestra flauta para poderles convencer de esos argumentos. Y le presentamos las evidencias de que el Señor Jesucristo es quien dice ser, porque lo demuestran las Escrituras y las profecías cumplidas. Y les podemos estar diciendo que no hay otro Salvador, sino nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro que ha dado su vida por los pecadores. Y les podemos decir que hay una prueba clara del poder de las Escrituras y que son palabras de Dios como una autoridad para nosotros. Y aun cuando nosotros les estamos dando a estos jóvenes todas las evidencias, al final están diciendo, bueno, a mí no me interesa. El problema no es que ellos no tengan las pruebas, el problema es que no quieren. Hace poco, en una clase de teología que estamos recibiendo, o yo estaba recibiendo de Londres, acerca de las Escrituras y de la revelación natural y general, se llegaba a esta misma conclusión. Cuando miramos la naturaleza y el ser humano no cree las evidencias, no es porque no haya suficientes evidencias, es que no quieren creer. Y cuando la gente dice que es atea, no es porque haya más convicción para rechazar la existencia de Dios, es que no se quiere creer.
No es porque no se escuche la música, no es porque no se oiga el mensaje, no es porque no se dé prueba, no es porque la creación y la naturaleza no hable, que habla, sino porque no quieren. Y no quieren ver. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y no más sordo que el que no quiere escuchar. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo, con esta escena de jóvenes en la plaza, nos quiere estar transmitiendo. Podamos nosotros esforzarnos con toda la capacidad y toda la habilidad, podamos responder a todas las cuestiones y a todas las preguntas que ellos quieran hacer, pero ellos no van a aceptar el Evangelio. Y es necesario algo extraordinario que ocurra para que vuelvan en sí, para que algo les cambie, les transforme. Vamos a mirar entonces estas dos posiciones que se nos está presentando, o de dos maneras. Es el mismo mensaje de Juan y es el mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ahora es con diferente mensajero y quizá con diferente énfasis. Juan el Bautista no está trayendo un mensaje diferente al que estaba trayendo nuestro Señor Jesús. La diferencia estaba en la manera de que lo estaba presentando y en las características del mensajero que estaba a cargo de ello. Los dos proclamaban, fijaros bien, los dos proclamaban el reino de Dios. En un principio podemos escuchar a Juan el Bautista diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Recordáis? En Mateo capítulo 3. En Lucas también un poco más antes, cuando se estaba anunciando, y más adelante nos lo va a decir, el reino de Dios, el reino de los cielos. Juan lo anunciaba como algo que había de venir, que estaba ya cerca, se ha acercado a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 11, si miráis, del Evangelio de Lucas, donde nos encontramos, fijaros bien cómo lo dice. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O como dice en otro lugar, está en medio de vosotros. Juan el Bautista lo que estaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está cerca. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él está preparando el camino para ese reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo como Rey. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta, Él dice: el reino de los cielos ya está entre vosotros, ya está aquí, ya ha llegado. Esta es la gran diferencia entre que uno está diciendo que ha de venir o que ya está cerca, al otro que está diciendo lo tenéis delante de vosotros. Esta es una pequeña diferencia, aun cuando sea importante. Fijaros bien en la actitud o en la manera en que se está presentando. Se nos dice que Juan el Bautista vivía en el desierto, se vestía con pieles de camello, se alimentaba con langostas del desierto, en fin, era como una especie de anacoreta que se levantaba para ir a las aldeas, presentar el Evangelio, pero que después la imagen que se nos presenta es como alguien que está aislado. Nuestro Señor Jesucristo era de un carácter algo diferente. El primer milagro que se nos describe de nuestro Señor Jesús es una boda. Y lo que hace en la boda es convertir el agua en vino. Totalmente diferente. Juan el Bautista no bebería vino, Juan el Bautista no se alimentaría, no iría a fiestas, no se describe ninguna cosa de estas. Y nuestro Señor Jesús lo primero que hace, o el milagro primero que se nos describe, es unas bodas. Si leemos en el versículo 36, un poco más adelante, enseguida se nos describe que un fariseo le rogó que fuese a su casa a comer una comida. Si pasáis al capítulo 5, veréis cómo después de llamar a un tal Leví, que resulta sería Mateo, el evangelista, va a comer a su casa.
Uno de los milagros más sorprendentes y tiernos que nos encontramos es con la amistad de Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, y lo vemos comiendo en la casa, capítulo 10. Y si vamos un poco más adelante, encontramos el llamamiento de Zaqueo. Zaqueo, venga, baja, que voy a morar en tu casa. Así que si el fariseo, si lo podemos ver con Leví, lo podemos ver con Marta y María, lo podemos ver con Zaqueo, y decimos, el Señor Jesucristo estaba todo el tiempo en invitaciones y en las casas y con las comidas. Es más, no rechazaba el vino, hacía milagros con el vino e incluso recomendó en su última cena con los discípulos que tomaran vino para recordarle, a recordar el pacto. Fijaros la imagen tan diferente que proyectaba Juan el Bautista con la que proyecta nuestro Señor Jesucristo. Por una parte vemos que Juan el Bautista no aparenta tener relaciones, no aparenta estar en grupos. Sí que sale de manera pública, proclama el Evangelio, pero vive en los desiertos. Nuestro Señor Jesucristo se refugia en casa de Pedro, donde hace el milagro de la viuda, y se junta con pecadores. Y el mismo fariseo en los versículos siguientes le van a decir, pero ¿qué hace esta mujer tocándote a ti, que es pecadora? La imagen que está proyectando nuestro Señor Jesucristo es muy diferente. Por otra parte, nuestro gran profeta, lo que se levanta, él le dice en cierto momento a los fariseos, generación de víboras, ¿quién ayudó, quién mostró para huir de la ira venidera? Cuando venían a bautizarse por mera apariencia quizá. Generación de víboras. Incluso lo podemos ver al mismo Herodes, como hemos dicho en alguna ocasión, no te es lícito tener esta mujer. Podemos imaginarnos el carácter y la presencia de Juan el Bautista, con ese carácter, con esa fuerza, al poder denunciar el pecado. En cambio, nuestro Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el novio. ¿Cómo vais a estar tristes si el novio está entre medias de vosotros? Cuando el novio no esté, ya tendréis tiempo para la tristeza. Y si queréis una imagen del reino, os voy a poner un par de imágenes. He aquí a alguien que iba a casar e invitaba para las comidas a los pecadores. La imagen es totalmente diferente. Cierto es que también en cierto momento nuestro Señor Jesús tiene que echar del templo a los fariseos con un látigo de guardas. Pero la actitud de nuestro Señor Jesucristo es tierno, dejar que los niños se acerquen a mí, porque el que no es como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Así que con alguien que estaba en el desierto, que era como una apariencia de asceta, que los pocos mensajes que tenemos eran fuertes y directos, crudos, aun cuando estaban trayendo el mismo mensaje. En cambio, nuestro Señor Jesucristo perdona a una adúltera que van a apedrear, se sienta a comer multitud de veces con diferente gente en sus casas y habla acerca de los novios, de la alegría y del reino de los cielos de esta manera. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje, arrepentimiento y fe en aquel que había de venir, o venid a mí, porque yo traigo la vida y el perdón de pecados. Hoy tenemos lo mismo, tenemos el mismo mensaje. Aun cuando podemos tener diferentes mensajeros y tener diferentes énfasis y diferentes características. Y es importante que esto lo consideremos, es decir, cada uno tiene su propia personalidad y vamos a presentar el Evangelio de maneras diferentes, con diferentes características, siempre y cuando no nos podamos o no queramos separarnos de la esencia del Evangelio que nos transmiten las Escrituras. Pero que lo hablemos desde nuestra personalidad y de nuestras circunstancias. Que la gente no pueda fijarse en lo que es la persona, sino en aquello que se está anunciando. En esta hora, por ejemplo, yo me puedo poner firme y claro, puedo ponerme quizá en la misma línea paralela de Juan el Bautista y decir, ay de esta generación y ay de ti si resistes la voluntad del Señor. El pecado, por muy
pequeño que sea el pecado que hay en tu corazón, te condena a una eternidad sin esperanza y sin salvación. No importa por muy pequeños que hagas tus pecados, sea de codicia, de envidia, de dejadez. Cuanto más los pecados graves, aquellos que se denuncian con cantidad de ejemplos en las Escrituras y de énfasis. ¡Ay de ti! Si tienes un solo pecado que es romper la ley de Dios porque te condena por toda la eternidad. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios que está airado. Y tengo que hablar y tengo que decir con firmeza, ay de aquellos que vayan y crucen la puerta de la muerte sin el perdón y sin la seguridad de salvación, porque van a ir a un infierno eterno. Lo que no has pagado aquí por esos pequeños pecados los tendrás que pagar durante toda una eternidad. Cuanto más cuando has tenido oportunidad de escuchar el Evangelio una y otra vez y has rechazado este Evangelio. ¿Cuántas veces te habrá dado oportunidad a que puedas conocer o que hayas estado con familias cristianas o hayas estado a las puertas de una iglesia evangélica o que hayas entrado y escuchado una y otra vez? Si eres condenado por un solo pecado que te hace culpable de toda la ley, ¿qué vas a responder con toda esa inmensidad de pecados? Después de la muerte hay juicio. Y hay un juicio que es firme y seguro. Y todos nosotros, sin excepción, tendremos que estar delante del gran juez. Tendremos que hablar con dureza. Tendremos que hablar con claridad. Tendremos que decirle a esta generación que no va a escapar de un juicio justo porque hay un juez que es justo, además de que es santo. O puedo cambiarlo de otra manera y decirte en esta tarde, sea quien seas, mira, no importa lo lejos que te hayas ido de Dios, no importa tanto las veces que tú hayas pecado, aun cuando tu conciencia te acuse, incluso puedas sentir sobre tu pecho el dedo de Satanás que te diga eres culpable y eres de los míos, aun cuando estés muerto en tus delitos y pecados, aun cuando creas para ti que no hay esperanza, no te preocupes. Porque en cualquier momento y en cualquier instante, en arrepentimiento y fe, puedes venir al Señor Jesucristo y tener la certeza de que Jesús no te va a rechazar. De que tenemos un Dios que sí es verdad que es justo y que está airado por el pecado, pero es un Dios que ha establecido un medio de salvación para que todo aquel que en Él crea, en su Hijo Jesucristo, sea salvo. Estoy trayendo el mismo mensaje. Estoy acusando del pecado, pero estoy hablando también de la grandeza de la salvación. Estoy diciendo que no hay pecado que se le escape al juicio de Dios, pero que no hay ninguno de esos pecadores que se haya arrepentido, que se vaya a perder. Pero aun cuando podamos hablar con dureza, como si estuviéramos endechando de un funeral, diciendo que este mundo está en llamas y la ira de Dios, la gente no reacciona, no les gusta que hablemos con esa severidad y con ese mensaje. Y aun cuando vengamos con la libertad y decir que hay salvación, pero para los pecadores, no reaccionan y siguen indiferentes pensando que la ira de Dios o el castigo no les va a alcanzar, que simplemente por decir Dios no existe o lo ignoramos o no me interesan estos asuntos, podrán librarse de todo lo que están haciendo. De una manera u otra no manifiestan ningún interés, ningún deseo. Cantábamos flautas para la alegría y la esperanza y la salvación y no reaccionáis. Os hablamos de la alarma, del fuego, del infierno y del juicio y no reaccionáis. ¿De qué manera o de qué forma tengo que presentar el Evangelio? ¿Tiene que ser un Juan el Bautista o tiene que ser el Señor Jesucristo en sus maneras? Hablo de pecado, de juicio, de infierno. Te hablo de perdón, de salvación, de cielo, de eternidad con el Padre.
Y nos dice además que esta generación lo que está buscando siempre es cualquier excusa válida para sus conciencias como pretexto para rechazar el Evangelio. No es que en realidad haya imposibilidad natural física, sino sencillamente una crítica constante. En primer lugar, al mensajero. Mirad Juan el Bautista, ¿verdad que es raro? Dicen que solamente come langostas y que vive en el desierto. Y aun en lugar de tener la oportunidad de vestir túnicas y poder encontrarse en palacios, ahí está vestido con pieles de camello viviendo en los desiertos. Y entonces encuentran faltas en él, está loco. Cuando hoy en día se presentan imágenes en películas de los puritanos o de los profetas del Antiguo Testamento, se les presenta con los ojos desorbitados, como si estuvieran locos, vestidos de negro, con sombreros extraños y raros, y parecen fanáticos y ciegos. Esta es la imagen que el mundo quiere dar acerca de esos profetas y grandes hombres que traían la palabra de Dios. Lo mismo que las críticas a Juan el Bautista. Está enfermo, está loco, es extraño, no lo entendemos. No bebe vino, no se alegra, no está contento. Y si es del Señor Jesucristo, mirad al Señor Jesucristo, qué comilón y qué bebedor. Si queréis encontrarlo en algún sitio, va a estar allí sentado en las mesas, comiendo con pecadores y con gente mala, con adúlteras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que es esto? Hoy en día no importa de qué manera nosotros podamos hacerlo, que lo primero que van a hacer es criticar al mensajero, ya sea que hablemos con dureza acerca del pecado. Si nosotros decimos el aborto no solamente es un crimen, el aborto es un pecado. Y si decimos podéis vivir como queráis, pero la homosexualidad ofende a Dios, la gente se alarma y nos llama locos. Y si tuvieran posibilidad nos llevarían ante los jueces, si no ocurre esto dentro de un tiempo. Pero si le hablamos de decir, no importa dónde estás, no importa cómo seas, no importa quién seas, puedes venir al Señor Jesucristo, podrán decir, estos son raros y extraños. O inconformidad o incomodidad. Y sobre todo también con el mensaje, ni alegría, ni gozo por la vida que se ofrece, ni tristeza o endecha por la alarma que se trae. A veces a la gente le parece el Evangelio demasiado severo, demasiado rígido, demasiado estrecho, demasiado solemne, estricto. ¿No habéis escuchado alguna vez cuando se nos dice es que todo es pecado? ¿Es que cualquier cosa que uno hace es pecado? Y en realidad es que el problema no es que todo sea pecado, es que la persona es pecadora. Es que incluso podemos hacer las cosas bien, o buenas, con mala actitud. Y cuando hablamos acerca del pecado y de la rigidez de todo esto, de cómo lo presentan las Escrituras, todo es pecado para vosotros, nada hay que se pueda escapar de aquello o de aquello otro. Pero en cambio cuando nosotros vamos diciendo, oye, ¿sabes que la salvación no es por obras? Que no por esfuerzos humanos, que no son por los rituales, que no es por lo que tú hagas, que no es una balanza a ver cuántas veces puede o cuánto puede pesar tus obras buenas en contra de tus obras malas. No, esto no es la salvación que presenta el Evangelio. El Evangelio lo que dice es, no importa los muchos pecados que hayas cometido, si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. No es necesario las obras, solamente es necesario la fe. No es que hagas cosas, simplemente que creas. Y entonces viene esta generación y la gente que nos rodea diciendo, tan fácil va a ser la salvación, no es posible. Si nosotros le hablamos de pecado, es que todo es pecado y entonces ¿quién se salva? Y si le hablamos que la salvación es por fe, únicamente por fe, poner la confianza en el Señor Jesucristo, en sus méritos, dice esto no es posible, algo tendré que hacer.
Porque el problema no está en las evidencias, el problema no está en el mensaje o la claridad del mensaje, el problema está en el corazón, está en la terquedad, buscando constantemente excusas para rechazar el Evangelio. No puede ser tan difícil, no puede ser tan fácil. Pablo lo manifiesta en varias ocasiones en sus cartas. Y dice, bueno, yo vengo aquí con el Evangelio, Primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 1, y está diciendo, los judíos siempre están buscando milagros y señales, y los griegos siempre con sabiduría y cosas nuevas. Para ellos esto es locura. Es decir, si vas a uno, te dice, no, esto no puede ser si no hay las señales que nosotros quisiéramos tener como señales. Y si vamos a otros, no, lo que queremos más conocimiento, más sabiduría para engordar nuestra cabeza. Y Pablo tiene que decir, yo vengo sin saber nada de estas cosas. Solamente esto, para judíos y griegos. Cristo crucificado. Esto es lo que está ocurriendo también en nuestras circunstancias, en el tiempo en el que hoy estamos viviendo. Y es importante que a la hora de nosotros vivir el Evangelio y proclamar el Evangelio, lo tengamos en cuenta. Primero, que tengamos que saber con claridad que no podemos agradar a esta generación con el Evangelio que tenemos. Aunque hay algunos llamados cristianos que quieran maquillar el Evangelio, vamos a dejar de hablar de pecado, no traigamos en presencia y si es posible quitar el infierno. Vamos a hablar no de un Dios de ira, sino un Dios de amor. Vamos a hacer una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, que a veces hay pasajes que son muy duros de aceptar, y vamos a hablar de la ternura de nuestro Señor Jesucristo y del amor y de la bondad, etcétera. Aun cuando se quiera maquillar, el mundo no quiere creer. El mundo no lo va a aceptar. Aun cuando nosotros podamos tocar la más dulce de las músicas, ellos lo van a rechazar. Aun cuando algunos podamos venir con la severidad y con la rigidez, les va a presentar, les va a parecer duro y difícil y no van a querer este Evangelio, porque lo que nosotros nos encontramos son corazones incapaces de mover la voluntad al Evangelio. Lo segundo que tendremos que tener en cuenta es que no está en su naturaleza. No está en la naturaleza del ser humano. Si alguien vais a la casa y le decís, oye, que vengo a invitarte a la boda, tengo aquí la tarjeta de invitación a la boda, habrá una facilidad de disposición para ir a la boda y a la fiesta. Si le organizamos un encuentro de diversión, de entretenimiento en un fin de semana, habrá una voluntad dispuesta. Si es para ponerse durante 2 horas en la fila de lotería para comprar un décimo, habrá voluntad para hacerlo. Pero presentarle el Evangelio no está en su naturaleza. No lo van a hacer. No tienen capacidad para ello. Gracias a Dios, nos dice la Escritura, Mateo capítulo 19, cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo que difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Se alarman los discípulos, se echan las manos a la cabeza. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si son los ricos los que tienen posibilidades y capacidad para poder hacerlo, discernir, etcétera, y ellos encontrarán dificultad como el camello entrar por el ojo de una aguja, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta de nuestro Señor es para grabarlo en letras de oro. Gracias a Dios, porque para Él no hay nada imposible. El Evangelio no está en lo posible que sea del pecador. El Evangelio está en lo posible que Dios lo hace. Entonces, si nosotros vamos a la plaza como Juan el Bautista o como nuestro Señor Jesucristo a presentar el Evangelio, no vamos con la intención, convicción de que haya una reacción de aquellos jóvenes porque están aburridos, están hastiados, no tienen voluntad, no tienen deseo, no van a hacerlo.
porque no está en su predisposición. La situación tiene que ser diferente y tenemos que ir con otra actitud. Tendremos que tener fidelidad al mensaje, sea cual sea, o la reacción que la gente pueda tener, dentro de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades. No importa tú quién seas, si crees en el Señor Jesucristo, eres discípulo de Cristo para proclamar el Evangelio en el contexto donde Dios te haya puesto. No pienses en las excusas, no intentes responder a las excusas que te pueda poner el mundo. Sé fiel al Evangelio y a la promesa de nuestro Dios. No intentes razonar con un corazón oscurecido por el pecado. No intentes convencer a alguien que no quiere ser convencido. Pero sé fiel al mensaje esperando que nuestro Dios manifieste misericordia. Y termina entonces con esta frase extraña del versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hay diferentes interpretaciones para esta última frase de nuestro Señor Jesús. Quizá por una parte esté hablando del mundo y esté hablando de estos sabios de una manera irónica. Se piensan sabios, se piensan firmes, pero sus obras lo justifican. Ahí están. Y podamos ver que un mundo sin Dios va a la desesperación. Y levantarán en sus pedestales hombres famosos, importantes, sabios, organizaciones nacionales, internacionales, poderío económico para poder traer paz, para frenar el calentamiento global, para traer o quitar el hambre en el mundo, y podemos ver que no pueden, no hay capacidad para ellos. Se podrán engañar, pero ahí están sus obras. Podrán decir que son sabios, que por fin se han liberado de Dios, Dios ha muerto. Y ahí está, ese es el resultado del mundo que tenemos a nuestro alrededor. Las obras que ellos tienen hablan de manera clara. Pero quizá está hablando de los creyentes. Y como nos decía antes en este mismo evangelio, lo repite en los otros evangelios, nuestro Señor Jesucristo lo dice de manera muy clara, Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 16. Por vuestras obras, por las obras, sabrán que sois mis discípulos. Es decir, podréis demostrar por vuestras obras, vuestra actitud, vuestro comportamiento que el Evangelio funciona. Esto es lo que tenemos que anunciar al mundo. Vosotros decís que sois sabios y estáis viviendo en tinieblas. Nosotros reconocemos que somos necios y que somos pecadores, pero tenemos a Cristo y estamos en la luz. Por las obras, la sabiduría podrá ser justificada por sus hijos. O lo dice más adelante también nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión en el Evangelio de Juan. Yo os he enseñado cómo amar. Amaros unos a otros porque así sabrán que sois mis discípulos. Por el amor que podamos tener y el amor fraternal, la fortaleza de la Iglesia, le podemos decir al mundo que hay esperanza. Nuestro amor no les va a convertir, pero les va a mostrar el camino. Porque entonces el mundo glorificará a Dios por lo que ha visto en nosotros. Sus obras del mundo les denuncian. Con nuestras obras proclamamos el Evangelio. Pero quizá ninguna de estas dos explicaciones de esta frase del 35 sea válida y lo que esté hablando es de nuestro Señor Jesucristo. Si vais a Proverbios, se nos dice cómo se personifica la sabiduría acerca del Señor Jesús, porque está hablando de Jesús, está hablando del Mesías. Y no pudiéramos pensar este versículo 35 que está hablando de Él mismo, que el Señor Jesús es justificado por lo que Él hace, como Él vive. No ha dicho en versículos anteriores a los discípulos de Juan, mirad lo que está ocurriendo justo delante de nosotros, de vosotros. Los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres es anunciado el Evangelio. En un momento
vienen los discípulos, incluso los mismos discípulos que están en la barca cuando ven el poder del Señor sobre la tormenta y dicen, ¿quién es este que aún los elementos de la naturaleza se le sujetan? Y cuando hace algunos milagros, la multitud que está alrededor se maravillaban y glorificaban a Dios por las obras que Él, Cristo, hacía. O nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 que aun cuando fueron con intención de encontrar errores en nuestro Señor Jesucristo, no podían encontrar nada erróneo en Él. Y entonces nos preguntamos, cuando miramos al Señor Jesucristo, descubrimos su persona y descubrimos su obra. Entonces podemos llegar a la convicción de que es Él. Quizá el mensaje ha sido torpe y los mensajeros han sido inadecuados. Quizá nos hemos esforzado y nos hemos equivocado. Quizá no hemos hecho lo suficiente. Le decimos al mundo, no juzgues por las obras nuestras, juzga por las obras de Cristo. No ha habido nadie como Él, ni lo va a haber. Nosotros tendremos que esforzarnos a transmitirlo con nuestro mensaje y con nuestras obras. Pero aun cuando nosotros no lo hiciéramos, hijos, puede Dios levantar aún debajo de las piedras que anuncien las buenas nuevas. Y si vosotros, dice el Señor Jesucristo, no salís a recibirme como el Mesías, como el ungido, Maranata, los niños tendrán que hacerlo y levantar sus palmas para recibir al Salvador de Israel, del pueblo de Dios. Así que Dios nos quiere usar, pero Dios no nos necesita. Él hará su obra. Respondamos nosotros con una actitud. Seamos firmes, seamos consecuentes, seamos radicales. Hay pecado, hay castigo, hay infierno. Pero traigamos esperanza, tengamos gozo. Juntémonos en este mundo de pecadores para atraerlos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque mientras haya vida, para ellos habrá esperanza. Amén.